Bien, pues nada, vamos a empezar con este acto de exposición, clausura de lo que es el Campuster de este año. Parece que fue ayer cuando nos vimos las caras y hace 12 días. Y en esos 12 días, vuestros hijos, me dijo a los padres, pues han aprendido un montón de cosas. He estado hablando con algunos de ellos, se lo han pasado bien, han aprendido, algunos repetirán, otros no porque ya son muy mayores. Y la idea de hoy es hacer una exposición en primer lugar de lo que han hecho durante estos 10 días. Que muestren lo que son capaces de hacer en 2 semanas y el potencial que pueden tener si se dedican mucho más a esto. Lo que voy a exponer un poco en qué vamos a hacer ahora desde ahora hasta las 2 más o menos. Bien, en primer lugar, lo que harán será, recuerdo que hay 4 talleres, lo comenté el primer día. Un primer taller que es el Internet de las Cosas, relacionado con domótica, con activar persianas, luces. Hará una pequeña exposición de esto, que será la primera en iniciarse. Otro que es el de fabrica tus propios juguetes, que era utilizar la impresión 3D, el diseño, la simulación para hacer piezas, para hacer juguetes. Un tercero que era el de robótica, que es el de programar en un robot, hará una demostración de esto, todo esto era una demostración. Y otro que es el de videojuegos, un taller en el que los alumnos se iniciaban en la programación de videojuegos con un tipo de software básico, pero que se consiguen cosas, como visteis en la introducción del lunes pasado, del lunes anterior, bastante, en algunos casos impactantes. Pues bien, vamos a hacer una demostración, los grupos de alumnos demostrarán no todos pueden demostrar todo lo que han hecho, pero sí que hemos repartido a la gente, los alumnos, para que en pequeños grupos demuestren a los padres que estáis aquí para verlo. Internet de las Cosas, el tema de construir tu propio juguete, el tema de robótica y el tema de videojuegos. Esa es la temática. Haremos esta presentación, que será una hora y algo. Al finalizar, entregaremos un diploma a cada alumno, habrá una pequeña sorpresa. Y para finalizar, como último punto, si os recordáis, comentamos que íbamos a sortear 2 impresoras 3D. Son estas 2 impresoras. Pues haremos un sorteo y a 2 afortunados pues recibirán como regalo una de estas impresoras 3D.